En el sofocante calor de Mexicali, donde el asfalto tiembla bajo el sol implacable, un sonido metálico y agudo rasga el silencio de la tarde, haciendo eco en el galpón de El Volante Valiente. Miguel el Manitas Rivas, con los brazos sucios de grasa hasta los codos, emerge de debajo de una vieja furgoneta, sus ojos castaños, aunque cansados, fijos en el horizonte polvoriento. La tensión en el aire es casi palpable, no solo por el trabajo arduo e ininterrumpido, sino por la proximidad de un mundo que rara vez se mezcla con el suyo. Con cada brisa que levanta el polvo rojizo, parece traer consigo el olor de una opulencia distante, un sutil recordatorio de las barreras invisibles que separan su realidad de la de los rascacielos que brillan en el centro de la ciudad. Miguel, con sus 32 años y una vida marcada por el trabajo manual, inspira una empatía inmediata. Su camisa de drill, aunque manchada de aceite, está cuidadosamente abotonada, y sus pantalones de trabajo, remendados, revelan una dignidad que trasciende la simplicidad de sus vestimentas. Se mueve con una quietud resuelta, cada gesto ponderado, cada herramienta manejada con un respeto casi reverente. Huérfano desde temprana edad, su abuela le enseñó no solo a arreglar motores, sino a cultivar una resiliencia silenciosa, a creer que la verdadera riqueza reside en la integridad y en la fuerza de voluntad. Sus pocos clientes, en su mayoría personas del humilde vecindario, confían ciegamente en sus manos que todo lo arreglan, reconociendo en él no solo un mecánico, sino un pilar de honestidad y dedicación en medio de la adversidad. El ambiente de El Volante Valiente es un reflejo de su propia vida, un lugar donde el sudor y el esfuerzo moldean la realidad. El olor a gasolina y caucho quemado impregna el aire, mezclándose con el sonido constante de las llaves y el lamento ocasional de motores desafiantes. Las paredes del galpón, revestidas de pósters antiguos de autos y herramientas colgadas con precisión, cuentan la historia de innumerables batallas mecánicas ganadas. Sin embargo, fuera de los límites del galpón, el paisaje árido y las casas modestas de la periferia de Mexicali sirven como un recordatorio diario de las dificultades. La sociedad parece ignorar esta parte de la ciudad, pero Miguel, con su presencia tranquila e inquebrantable, es un faro de esperanza y trabajo arduo que ilumina los pocos metros a su alrededor, siempre listo para el próximo desafío que se le presente. Fue entonces cuando el silencio del desierto fue roto por un ruido inesperado, el chirrido de un vehículo de lujo, que avanzaba por el camino de tierra, levantando una densa nube de polvo. Con cada metro que se acercaba al humilde taller, la tensión aumentaba, presagiando la llegada de algo inusual. Un coche deportivo importado, reluciente incluso bajo la capa de suciedad del camino, era remolcado, su motor, un prototipo de alta complejidad, completamente inerte. Al lado de la grúa emergía una figura de elegancia contrastante, Sofía Alarcón, la ingeniera de la poderosa Alarcón Motors, con un aire de exasperación e impaciencia. Sus ojos, acostumbrados al brillo de los laboratorios y a la perfección de la tecnología de punta, se fijaron en Miguel y en el ambiente rústico, una sutil sonrisa de desdén enmarcando sus labios. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La apuesta proferida por Sofía, cargada de un escarnio que rozaba la humillación pública, golpeó a Miguel como un golpe inesperado, pero no lo derribó. En lugar de responder con palabras que él sabía eran incapaces de transmitir la profundidad de su dignidad herida, se dio la vuelta lentamente y señaló una fotografía descolorida en su banco de trabajo. Era una imagen antigua de su abuela, el rostro arrugado en una sonrisa acogedora, los cabellos blancos recogidos por un pañuelo tradicional bordado. Encima de ella, una pequeña nota manuscrita, casi
ilegible por el tiempo, contenía una frase simple pero poderosa: la honor no se compra, se conquista. El silencio que siguió se llenó con la intensidad de la mirada de Miguel, una mezcla de desafío y una seriedad inquebrantable que por un instante desarmó a Sofía, haciéndola cuestionar la ligereza de sus propias palabras, una punzada de curiosidad y quizás un leve arrepentimiento comenzando a surgir. Sofía, acostumbrada a un mundo donde el dinero y el apellido abrían todas las puertas, jamás había encontrado a alguien que respondiera a la arrogancia con tanta calma y profundidad. Ella esperaba una reacción, una defensa, tal vez incluso una disculpa por su osadía. En cambio, Miguel simplemente comenzó a examinar el motor del coche deportivo, sus dedos ágiles y experimentados deslizándose sobre las piezas complejas con una atención meticulosa que ella nunca había presenciado en sus propios ingenieros, entrenados en las más prestigiosas universidades. La quietud resuelta en su postura, la concentración en sus ojos contrastaba vívidamente con su propia agitación interna. Ella percibió que había algo más allí, algo que trascendía la mecánica y tocaba un lugar más profundo, un respeto que ella no sabía que existía. La noticia de la apuesta, como fuego en paja seca, corrió por la periferia de Mexicali, alimentando murmullos y expectativas. Mientras Miguel se enclaustraba en el taller, inmerso en el laberinto de cables y engranajes del motor, sentía el peso de las miradas sobre... Sí, algunos compañeros de trabajo, acostumbrados a la mediocridad, se burlaban de su ingenuidad, mientras los pocos clientes lo observaban con una mezcla de curiosidad e incredulidad. La humillación pública era una sombra constante, pero Miguel la transformaba en combustible. Con cada tornillo apretado, con cada diagnóstico minucioso, no estaba solo arreglando un motor, estaba cosiendo los retazos de su dignidad, determinado a probar que el valor de un hombre no se mide por el brillo de sus posesiones, sino por la fuerza de su carácter y por la persistencia de sus ideales. Mientras tanto, Sofía enfrentaba un tipo diferente de presión. Su padre, el señor Alarcón, un industrial con una reputación impecable que cuidar, la reprendió duramente por haber manchado el nombre de la familia con una apuesta tan absurda. La prensa local, siempre en busca de una historia bizarra para saciar la sed de curiosidad del público, comenzó a rondar el taller, husmeando el drama. Sofía se sentía atrapada entre la rabia por su propia imprudencia y la creciente e incómoda curiosidad sobre la posibilidad de que Miguel tuviera éxito. La idea de ser superada por alguien que ella consideraba inferior era un golpe en su ego, forzándola a confrontar sus prejuicios más arraigados y la arrogancia que, hasta entonces, había definido su identidad. La construcción de la injusticia era visible en la disparidad entre los dos mundos. Sofía representaba el poder, el estatus, la tecnología de punta. Miguel, la resiliencia, el trabajo manual, la sabiduría adquirida en la práctica. La apuesta, inicialmente una broma cruel, se transformaba en un campo de batalla simbólico, donde la humildad de un hombre chocaba contra la prepotencia de una élite. La sociedad, en su mayoría, reaccionaba con pasividad y escepticismo, acostumbrada a ver a los humildes en su debido lugar. Sin embargo, unos pocos, como viejos vecinos de Miguel, demostraban un apoyo silencioso, un asentimiento de cabeza, una mirada de aliento, reconociendo en la lucha de Miguel una representación de sus propias batallas diarias contra la invisibilidad y el prejuicio. El tiempo en el taller de Miguel transcurría lentamente, marcado por el sonido rítmico de herramientas y el silencio de su concentración. Se dedicaba al motor con una obsesión casi mística, desmontándolo pieza por pieza, analizando cada componente con la precisión de un cirujano. Sus dedos, callosos y fuertes, eran como extensiones de su mente, desvelando los
secretos mecánicos que habían desafiado a ingenieros y equipos de última generación. Noche tras noche, la luz solitaria de su taller iluminaba su silueta inclinada sobre el capó, un vívido recordatorio de la soledad del desafío. No buscaba reconocimiento o fortuna, sino la afirmación de que la verdadera capacidad no reside en títulos, sino en la pasión y en la dedicación inquebrantables. Mientras Miguel se sumergía cada vez más en la complejidad del motor, Sofía, por su parte, sentía inquietud creciente. El comportamiento de Miguel, tan sereno y determinado ante aquella apuesta ultrajante, desestabilizaba sus certezas. Se sorprendía pensando en la foto de la abuela, en la frase sobre la honor, y una nueva perspectiva comenzaba a formarse en su mente. La arrogancia que la cubría como una armadura comenzaba a agrietarse, revelando una curiosidad genuina y una punzada de admiración. Ella percibía que el conocimiento práctico de Miguel, forjado en años de experiencia, podía ser tan valioso como los diplomas y la tecnología de su propia empresa. Los días se transformaron en semanas y el taller se convirtió en un centro de peregrinación silenciosa. Curiosos y periodistas, atraídos por la historia insólita, rondaban el lugar, esperando el desenlace. El padre de Sofía, el señor Alarcón, continuaba presionándola, insistiendo en que ella olvidara aquella locura y salvara la reputación de la familia. Sin embargo, algo en Sofía había cambiado. Ya no estaba irritada, sino intrigada. Con cada noticia, por pequeña que fuera, sobre el progreso de Miguel, sentía una mezcla de aprensión y una extraña esperanza. La posibilidad de estar equivocada, de haber subestimado a alguien de forma tan flagrante, era aterradora, pero también, de una forma extraña, liberadora. Miguel, ajeno al bullicio y a las presiones externas, seguía su instinto y su experiencia. Había descubierto que el problema en el motor no era una falla mecánica obvia, sino una secuencia de microajustes, desalineados que solo un ojo entrenado y manos sensibles podrían detectar. Era como si el motor tuviera un lenguaje propio, y Miguel, con su escucha aguda, fuera el único capaz de comprenderlo. Él sabía que el conocimiento no venía solo de los libros, sino de la observación atenta, del ensayo y error, de la persistencia frente a la dificultad. Cada noche, al acostarse exhausto, la imagen de su abuela y su frase sobre la honor eran su faro, guiándolo en la oscuridad de la incertidumbre. Escalada de la expectativa era palpable. La comunidad de la periferia que antes dudaba, ahora animaba en silencio a El Manitas. La historia de Miguel se convertía en un símbolo de resistencia, un rayo de luz en la oscuridad de la desigualdad. Con cada día que pasaba, la figura del humilde mecánico que se atrevía a desafiar a los poderosos ganaba contornos de un héroe improbable. Los vecinos le ofrecían comida y café, gestos simples que hablaban volúmenes sobre la esperanza que él inspiraba. La humillación inicial había sido eclipsada por la admiración, y el escepticismo daba paso a la creencia en la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Sofía, por su parte, se encontraba en una encrucijada emocional. Su mente racional aún se resistía a la idea de que un mecánico de la periferia pudiera resolver un problema que sus ingenieros de élite no lograron. Sin embargo, su intuición, antes ahogada por la arrogancia, ahora susurraba una verdad incómoda. Se sorprendía imaginando a Miguel con las manos sucias de grasa, pero los ojos brillando con una inteligencia que no podía ignorar. La imagen de la abuela de Miguel y la frase sobre la honor se habían grabado en su mente, deconstruyendo ladrillo a ladrillo la muralla de prejuicios que ella había construido a lo largo de su vida. Su arrogancia, antes una fortaleza, ahora se sentía como una prisión. Finalmente, la tarde en que Miguel haría la prueba final llegó, y con ella,
una multitud curiosa se aglomeró frente al taller. La tensión en el aire era densa, casi palpable, mezclándose con el olor a sudor y expectativa. Los susurros de la multitud, la expectativa en los rostros, todo indicaba que aquel no era un día común. Miguel, con los hombros encorvados por el cansancio, pero los ojos fijos en la tarea, hizo los últimos ajustes. Sofía, impulsada por una fuerza que ella no comprendía completamente, estaba allí, observando de lejos, su rostro una máscara de aprensión y una creciente y casi imperceptible esperanza. El destino de su palabra, y tal vez de su propia percepción del mundo, estaba a punto de ser revelado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con un tenso silencio flotando sobre el taller, Miguel, el manitas que todos subestimaron, se levantó del motor, su rostro cubierto de sudor y grasa, pero con los ojos brillando con una intensidad que nadie jamás había visto. Había pasado días y noches desvelando el enigma de aquel prototipo, complejo, ignorando el cansancio, la incredulidad y el escarnio. Aquel momento no era solo la prueba de un motor, era la prueba de su dignidad, la validación de todo un trabajo silencioso e invisible. Sofía, parada a la distancia, con los brazos cruzados, sentía el corazón latir desbocadamente, una mezcla de nerviosismo y una curiosidad casi dolorosa. El destino de su apuesta y la verdad sobre sus prejuicios estaban a un giro de llave de distancia. Miguel inspiró profundamente, el aire seco del desierto llenando sus pulmones. Con un movimiento preciso y deliberado giró la llave. El motor, un monstruo dormido, se ahogó. Una tos seca, seguida de otra, y un murmullo de decepción comenzó a extenderse por la multitud. Una tenue sonrisa de alivio, casi imperceptible, cruzó el rostro de Sofía, pero fue rápidamente reemplazada por una expresión de asombro cuando, al instante siguiente, el silencio fue roto por un rugido poderoso y melódico. El sonido llenó el taller, reverberando en las paredes metálicas, un sonido de triunfo que hizo temblar el suelo y el alma de Sofía, sorprendiendo a todos con la fuerza de aquel motor, ahora revitalizado por la pericia de Miguel. Aquel rugido no era solo el sonido de un motor funcionando, era el eco de la dignidad de Miguel, la voz de su superación, la prueba incuestionable de su capacidad. Era el grito de victoria del hombre humilde contra el prejuicio, la melodía que rompía las barreras invisibles que separaban los mundos. Sofía, antes escéptica y altiva, sintió una ola de emoción avasalladora, una mezcla de vergüenza, admiración y un profundo respeto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una súbita y dolorosa comprensión de su propia ceguera. Había sido testigo no solo de una reparación mecánica, sino de un acto de reparación moral que desmantelaba todas sus certezas. Miguel, con los ojos empañados por el agotamiento y el triunfo, levantó la cabeza. Su mirada encontró la de Sofía, y en ese instante ya no había apuesta ni escarnio ni exigencia. Había solo un reconocimiento mutuo, una conexión silenciosa que trascendía las palabras y las diferencias sociales. Aquel rugido había silenciado no solo el motor, sino también el ruido de los prejuicios, abriendo camino para una nueva percepción, una nueva verdad. La multitud, antes incrédula, estalló en aplausos y vítores, y la noticia del milagro de El Manitas comenzó a extenderse, transformándolo de mecánico anónimo en un símbolo de esperanza para la comunidad. La escena de triunfo se transformó en un evento público. Periodistas, que antes dudaban, ahora disputaban una entrevista con Miguel, cuyas manos sucias de grasa eran más elocuentes que cualquier discurso. Los medios locales, antes sedientos de un escándalo, ahora exaltaban la historia de superación, transformándolo en un héroe improbable.
La sociedad, que antes ignoraba la periferia, ahora se volcaba hacia ella, forzada a reconocer el valor que allí residía. El momento no era solo la celebración de un motor reparado, sino el despertar de una conciencia colectiva, un giro de poder donde la verdadera inteligencia y la fuerza interior del Manitas se revelaban, impactando a todos a su alrededor, desde el público presente hasta las figuras de poder. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La escena del motor rugiendo repercutió mucho más allá de los muros del taller, desencadenando una serie de consecuencias inmediatas. Sofía Alarcón, aún en shock por la revelación, no pudo eludir su palabra. Sin embargo, en lugar de un matrimonio forzado y humillante, hizo una propuesta que sorprendió a todos y al mismo tiempo demostró una humildad y un reconocimiento inéditos. En un comunicado público que sorprendió a la industria, Alarcón Motors anunció la creación de una nueva división de investigación y desarrollo de motores sostenibles y, para asombro de muchos, nombró a Miguel "El Manitas" Rivas como su director. La noticia se extendió como un huracán, acaparando titulares en los periódicos y transformando la percepción de la gigante automotriz. Miguel, fiel a sus principios, aceptó la propuesta con una condición innegociable. La nueva iniciativa debería incluir programas de formación profesional para jóvenes de la periferia, transformando el antiguo taller El Volante Valiente en un centro de entrenamiento de excelencia. El impacto en la comunidad fue inmediato y profundo. El galpón, antes sucio y polvoriento, ahora reformado y equipado con tecnología de punta, se convirtió en un faro de esperanza. Jóvenes, antes sin perspectivas, veían en Miguel un espejo y una oportunidad de un futuro digno. La narrativa de El Manitas se convirtió en un himno local, un testimonio vivo de que el talento y el esfuerzo pueden florecer en cualquier suelo, independientemente de las adversidades. La transformación no fue solo social, sino profundamente personal. Sofía, la ingeniera altiva y arrogante, experimentó una metamorfosis notable. Al trabajar codo a codo con Miguel, aprendió a valorar el conocimiento práctico, la sabiduría de las calles y, lo más importante, la empatía. Su rigidez inicial se disolvió, dando lugar a una pasión genuina por proyectos sociales y una conexión con Miguel que trascendía lo profesional. Aunque nunca se casaron formalmente, la asociación entre ellos floreció en una amistad y un respeto mutuos que rompieron todas las barreras sociales y mostraron que las diferencias pueden ser la base para algo grandioso. Han pasado 5 años y la historia de Miguel y Sofía se ha convertido en una leyenda inspiradora. El antiguo taller es ahora el moderno Centro de Innovación Automotriz Miguel Rivas, un polo de excelencia donde jóvenes de todas las clases sociales aprenden, crean e innovan bajo la mentoría de Miguel y la visión de Sofía. La narrativa de El Manitas se cuenta en las escuelas, en las radios locales, un testimonio constante de que el verdadero valor no reside en el apellido o en la fortuna, sino en las manos que construyen, en los corazones que osan soñar y en las almas que se permiten cambiar. La lección era clara y resonante. La verdadera nobleza reside en la humildad y en el reconocimiento del valor humano independientemente del origen social. ¿Alguna vez han sido testigos de una injusticia como esta? ¿Cómo reaccionaron? Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un comentario. Queremos saber tu opinión.